facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a toda la audiencia en este momento. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues a esta hora de la noche vamos a iniciar como siempre orando. Ahí donde están, pues agachan las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces en cada una de nuestras vidas, agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en cada familia, en cada lugar. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en este día que tú nos llenes, Señor, de tu poder, nos llenes, Señor, de tu amor, que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, y atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza demoníaca que ata nuestras familias, lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras familias, suelta todo este lugar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito, y en esta hora, Señor, junto contigo, Señor, iniciamos esta reunión. Gracias, Papito amado, en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya a esta hora de la noche iniciamos la reunión y saludamos a todas las personitas que están con nosotros. Y bueno, pues el día de ayer hemos estado viendo cosas importantes en la palabra de Dios, y pues vamos a continuar pues en este asunto, porque pues todo este tiempo hemos estado viendo lo que Dios nos dice. La palabra de Dios nos va exhortando que vayamos camino a la santidad, y pues en este tiempo estamos nosotros en eso, sabiendo pues y aprendiendo más bien a quién debemos oír, a quién tenemos que seguir, pues porque en este tiempo muchas veces no nos damos cuenta que pues nosotros empezamos a escuchar a otras cosas, y nosotros en este tiempo necesitamos definitivamente escuchar la voz del Eterno, porque pues a veces tenemos un vacío, pero un vacío tan infinito que solamente puede ser llenado pues con la presencia de Dios, solamente puede ser llenado con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y pues por eso necesitamos ver pues de qué alimentamos nuestros oídos, porque de esto que estamos oyendo pues depende de lo que vamos a pensar. ¿Qué pensamos pues en este tiempo? Todo depende de lo que estamos oyendo. ¿A quién le prestamos oídos en esta temporada? ¿Le prestamos oídos a Dios o le prestamos oídos a el error? Pues y de todo eso pues vamos a estar continuando hablando, y además pues viendo todo lo que Dios nos quiere enseñar, porque hay cosas tan importantes en este tiempo que Dios nos quiere pues mostrar. Esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, Shabu Tov. Estamos comenzando una nueva semana y obviamente lo hacemos junto con el Espíritu Santo, siguiendo todas las cosas que el Señor nos está enseñando, cada una de las instrucciones. Vemos que de verdad en este tiempo nos está enseñando cosas muy importantes, cosas que antes incluso leyéndolas no las entendíamos. Ahora vemos que de verdad la palabra se está abriendo como nunca antes lo habíamos imaginado, y es importante que nosotros aprendamos todo esto que nos está enseñando el Señor, que lo pongamos por práctica, no solamente que se quede en algo que lo vayamos a escuchar y se quede simplemente ahí, sino que de verdad estemos practicando todas y cada una de las cosas que estamos haciendo, todas y cada una de las cosas que de verdad el Eterno está poniendo en cada uno de nosotros. Veíamos el día de ayer que la palabra nos decía que todas las cosas que nosotros escuchamos, todas las cosas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, son cosas que nos van afectando, son cosas que se van penetrando nuestra mente, nuestro corazón, y justamente de todas esas cosas que nosotros vayamos a llenar cada parte de nuestro ser, de toda esa información que nosotros recibamos, eso va a ser lo que vamos a pensar. Si nosotros estamos constantemente llenándonos de malas noticias, de malos pensamientos, pues eso va a ser lo que vamos a tener constantemente en nuestra mente y también en nuestras palabras. Todo eso va a repercutir en cada una de las acciones que vayamos a tomar. Y es muy importante, justo esta tarde hablábamos de eso. Nosotros tenemos esa capacidad de interceptar señales, y solo podemos identificar o la señal que viene de parte del Eterno o la señal que viene de parte del Esor, y es importante que nosotros decidamos qué es lo que vamos a escuchar. Si viene a nuestra mente un pensamiento negativo, algo que nos influencia a hacer algo malo, algo que nos está diciendo que
que mintamos, que robemos, que tengamos un mal pensamiento, entonces obviamente es algo que está viniendo de parte del Esor, pero si es algo bueno lo que tenemos en nuestra mente, pues es algo que viene de parte de Dios. Y es importante que a pesar de todo eso, nosotros pongamos todos y cada uno de nuestros pensamientos delante del Señor, que llevemos cautivos nuestros pensamientos delante de Yeshua, para que sea Él el que nos enseña a separar las cosas buenas de las cosas malas. Es de verdad importante que nosotros vayamos practicando todas y cada una de estas enseñanzas. Pues todas las enseñanzas que vienen de parte del Eterno pues son muy buenas y necesitamos en este tiempo que cada uno de nosotros pueda pues de verdad escuchar la voz del Eterno. Pues precisamente como decía Daniel, esta tarde pues hemos estado viendo acerca de lo que pensamos, todas las cosas que nosotros vamos pensando. Si bien pues una de las cosas que esta semana, bueno, la anterior semana ya pues se había visto es precisamente este asunto de ser apartados, pues de ser pues apartaditos para Dios. Parte de ser apartados es pues saber bien a quién escuchamos, porque pues recordemos que el propósito de Dios siempre, pero siempre ha sido tener un pueblo santo, un pueblo kadosh. Por eso hoy día decíamos kedoshim pues, y parte de eso significa que nosotros también pues veamos a quién escuchamos. Si bien estamos insistiendo en esto es porque aunque no creamos, hay tantas cosas que nosotros pues no podemos ver en el mundo físico, pero que ocurren en el mundo espiritual, que nos sorprenderíamos si pudiéramos pues un poquito abrir nuestros oídos y poder ver bien pues cómo es este asunto que estamos escuchando. De repente a veces pensamos que todo lo que estamos haciendo es simplemente pues lo que vemos y pensamos que a partir de eso nosotros podemos pues tomar decisiones buenas y demás, pero si viéramos que en el mundo espiritual pues hay ángeles y también hay demonios y también hay pues cosas del error, pudiéramos ver que pues hay mucha influencia de todo esto y que de verdad en este tiempo nosotros debemos pues estar totalmente conscientes de lo que existe alrededor nuestro, porque alrededor nuestro hay muchas cosas que van sucediendo, alrededor nuestro hay muchas, pero muchas cosas que van ocurriendo y en este tiempo pues no nos damos cuenta a quién escuchamos, hay voces que vienen a nuestra mente, a nuestro cerebro y de repente nosotros pues empezamos a actuar de diferente manera. No es casualidad, por ejemplo, que en una casa pues de repente empiece a haber griterío, que de repente pues el niño empiece a llorar, que pues justo ese rato pues alguien le pise la cola al gato, que justo ese momento pues hagan caer algo y pues es como si todo pasara alrededor, como si todo estuviera orquestado y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Pues es que hay influencia del error, pero como nosotros estamos tan acostumbrados a esta vida pues totalmente material, totalmente natural, pues y no podemos entender que pues hay cosas que están influenciando a nuestro alrededor y generalmente pues nosotros lo que hacemos en lugar de apagar el incendio que muchas veces es provocado por una lengüita por ahí, pues lo que hacemos es meterle más más gasolina y no y podemos provocar incendios terribles que a veces no se pueden apagar. Es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar las cosas que decimos, empezando de las cosas que pensamos, porque sabemos muy bien que lo que vayamos a decir pues va a venir desde adentro, desde dentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Como lo decíamos en toda la semana pasada, tenemos que estar cuidando todo lo que entra a nuestro corazón. Es importante que haya ese filtro que lo leíamos en Filipenses, que nosotros pensemos en cosas buenas, en cosas justas, cosas honestas, prácticamente todo lo que venga de parte del Señor, lo que está escrito en su palabra. Ese tipo de cosas son las que necesitamos poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Si nosotros nos dedicamos a llenar nuestro corazón y nuestra mente de otro tipo de cosas, de mentiras, de orgullo, de celos, de lujuria, de pornografía, de todo ese tipo de cosas, entonces nuestra boca, nuestra mente van a tener ese mismo tipo de cosas, van a estar siempre pendientes de cosas que tengan que ver con mentiras, que sean deshonestas, que sean injustas, que sean prácticamente todo lo que está en contra de la palabra del Señor. Si nosotros aprendemos a cuidar todo eso, entonces vamos a ver que el Eterno de verdad nos va a llenar de su palabra, va a permitir que su palabra abunde en nuestro corazón. Vemos si nosotros nos ocupamos más de tener los pensamientos del Señor, pensamientos que vengan de parte de Él en nuestro corazón, entonces esos pensamientos se van a multiplicar dentro de cada uno de nosotros y es prácticamente algo que necesitamos hacerlo, algo que me gustaba
en esta tarde que hablábamos justamente de un tema muy similar a este, es que es importante la forma en la que nosotros pensamos, el tipo de pensamientos que vayamos a tener, porque muchas veces nosotros estamos muy a la defensiva, estamos siempre susceptibles de lo que nos dicen, de la forma en la que nos miran, y todo el tiempo estamos como que eh, eh, buscando ser víctimas en todos los asuntos, y no nos damos cuenta de que nosotros llenamos de eso nuestro corazón, estamos muy susceptibles, muy propensos a las malas noticias, a pensamientos negativos, y el problema es que nos estamos alimentando de todas esas cosas. Sabemos muy bien que si nosotros estamos todo el tiempo pensando en ese tipo de cosas, pues nuestro hablar va a reflejar eso, esas cosas que estamos llenando en nuestro corazón. Pero si al contrario nosotros estamos pensando en cosas que vengan de parte del Señor, en cosas que estén dentro de su palabra, entonces el Eterno también va a multiplicar esos pensamientos dentro de nosotros, y justamente la forma en la que hablemos va a reflejar eso, eso que estamos poniendo en nuestra cabeza, en nuestra mente. Ayer veíamos algo muy importante, incluso hablando de Salomón, que sabemos que es uno de los más sabios, que él podía dar todo tipo de consejos, tenía prácticamente la sabiduría como ninguna otra persona en el mundo, podía resolver grandes problemas, podía crear grandes obras, había hecho todo tipo de cosas. El problema es que él no escuchaba muchos de los consejos que él decía, y más allá de llenarse de palabras, él no vivía lo que decía, no vivía las cosas que él había aprendido. Y esto es importante porque si nosotros empezamos a hablar, simplemente empezamos a agarrar las cosas de forma literal, así de forma textual, solamente considerando las palabras, y no hacemos nada en nuestras vidas, entonces de todos modos vamos a tener un fin que no refleje eso que estamos diciendo, eso que estamos hablando. Por eso es importante que empecemos a escuchar y a practicar esta palabra, que nosotros empecemos a vivir todo esto que nos está diciendo el Señor, todas estas cosas que aprendemos que vienen de parte del Eterno. Sobre todo la dependencia era algo que me llamaba mucho la atención, ver que Salomón quería tener la sabiduría y depender solamente de él, y no le interesaba mucho tal vez ya depender del Eterno, de tener que consultar los asuntos importantes con el Señor. Simplemente él quería tener la sabiduría necesaria para tomar sus propias decisiones, y es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque nosotros necesitamos depender del Eterno. No nos va a servir mucho la sabiduría si es que no lo tenemos al Señor presente en nuestras vidas. No nos va a servir que nosotros agarremos una teoría, agarremos una ideología, o nos agarremos de cualquier religión sin que esté ahí el Señor presente. No tiene sentido que nosotros elijamos alguna cosa, porque tenemos que entender que lo principal de todo esto es tenerlo al Señor a nuestro lado. Tener al Señor a nuestro lado y obedecerle a cada momento creo que es pues muy importante, porque en este tiempo pues nosotros pues nos hemos olvidado muchas veces de tenerlo presente en toda situación, en cada momento, en cada cuestión que vamos realizando. De repente pues nos damos cuenta que pues muchas veces nosotros actuamos solos y no le vamos contando nada. Y pues una de las cosas tan importantes que tenemos que aprender es de verdad bien a quién oímos, porque pues a veces podemos estar escuchando pues al error. Solo hay dos posibilidades. Siempre pues nosotros andamos viendo esto de las dos posibilidades que me encanta mucho, pero pues la verdad es que en el mundo solo hay dos posibilidades: o escuchas al error o escuchas a Dios. No creas que los pensamientos que tienes pues vienen de parte de ti. Mucha gente cree que pues todos los pensamientos que están en su cabeza pues son por los que ellos pues han podido pensar o han podido hacer. Pues no, simplemente hay dos posibilidades: una influenciada por el error y otra influenciada por Dios. Pues cada momento, imagínense, cada pensamiento que tenemos pues queda influenciado de esa manera. Ahora bien, el asunto es empezar a reconocer a quién verdaderamente escuchamos, porque resulta que pues muchas veces nosotros pues empezamos a hablar con el error, empezamos a hablar las cosas que el error nos dice, y definitivamente no vamos oyendo, y pues no vamos oyendo al Eterno, y eso hace que nosotros actuemos de una manera pero tan complicada, que vayamos pues en realidad siendo hijos en vez de Dios pues de otro, y eso pues hace que nuestra vida sea totalmente diferente. Pero además tomar en cuenta que pues mucha gente que está a nuestro alrededor también tiene esa posibilidad de oír al error o de oír a Dios. Si nosotros entendiéramos en este tiempo y pudiéramos ver cómo pues estos seres espirituales manejan el mundo, y pues de repente vemos a nuestro pariente
a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros papás, a nuestro cónyuge, pues y de repente pudiéramos ver la cantidad de cosas que están alrededor de su vida y cómo son influenciados por todo esto, nos daríamos cuenta de todo lo que está pasando alrededor de nosotros y podríamos ver las cosas que están ocurriendo, podríamos ver pues que ocurren un montón de problemas alrededor y que pues muchas veces son influenciados respecto a eso y que no tenemos nosotros que hacer pues todo este asunto de enojarnos con esa persona porque en el fondo pues no es esa persona. De hecho la Biblia mismo nos dice pues que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Pues entender eso creo que de verdad cuesta porque pues la mayor parte del tiempo nosotros andamos peleándonos pero con medio mundo y su mujer y pues desde un pisotón que nos den hasta pues quitarnos no sé o jalarnos de los cabellos qué sé yo, pues podemos hacer muchas cosas y pelearnos con la gente sin entender que pues está actuando alrededor de nosotros espíritus del error que pueden hacer mucho pero mucho daño. Hay una situación que yo me ponía a pensar respecto a esto porque yo me imaginaba, bueno, justo tomando el ejemplo del que hablábamos esta tarde, en el caso de un esposo y su esposa, si él estuviese caminando por la calle y escucha gritar a su esposa, la escucha gritar de forma desesperada, él lo primero que haría entonces sería analizar la situación, ver por qué está gritando, ver qué ha pasado, por qué está tan alterada, por qué está gritando y si se va acercando a su esposa, si empieza a ver qué es lo que está pasando y si se da cuenta de que ella está amarrada y están un grupo de hombres golpeándola, ¿qué es lo que tendría que hacer uno como esposo? Pues tendría que correr y ayudarla, rescatarla de esa situación. Si estuviesen sus posibilidades, tal vez incluso empezaría a golpear a esas personas con tal de salvarla, con tal de rescatarla para que ella ya no esté atravesando ese problema. Y prácticamente esto es lo que pasa en nuestra vida diaria, porque muchas veces cuando ocurre una discusión no nos fijamos, bueno, en realidad no podemos ver muchas veces lo que ocurre en el mundo espiritual, pero es exactamente eso lo que pasa cuando vemos que una persona está empezando a gritar alterado por alguna situación, no nos damos cuenta que en su entorno hay influencias espirituales de demonios que le están oprimiendo, que le están atormentando, que le están metiendo eso de la ira y esa es la razón por la que estás reaccionando con ira, estás reaccionando con enojo y tantas otras cosas y a nosotros prácticamente no nos importa, nosotros simplemente vemos la parte más natural, nos cerramos en este mundo, en estas tres dimensiones y asumimos que esa persona está loca y que está gritando porque simplemente tal vez se le ha salido un tornillo o no sabemos por qué se ha levantado de mal humor y simplemente asumimos las cosas que a nosotros nos parece y nos importa, prácticamente no nos importa nada, nosotros nos hacemos a los locos por esa situación y el problema es que a veces nosotros más nos ponemos a gritar y empezamos a tener todo tipo de discusiones que muchas veces llegan a los golpes y no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual y es algo que nosotros necesitamos analizar. Algo importante que necesitamos poner en práctica es que cuando tenemos algún tipo de pensamiento necesitamos saber de qué fuente está viniendo ese pensamiento. ¿Está viniendo de parte del Señor o está viniendo de parte del error? Si nosotros hiciésemos eso con cada pensamiento y agarrando ese pensamiento lo llevamos delante de Yeshua, podríamos darnos cuenta de que muchas veces hemos cometido bastantes errores por aceptar cualquier pensamiento que llega a nuestra cabeza. Y es importante que nosotros pongamos en práctica todo esto, porque si de verdad creo que hasta ahora muchas veces no hemos hecho eso, tal vez ni siquiera una vez al día, que es algo que ya lo sabíamos bastante tiempo, pero necesitamos de verdad agarrar cada uno de los pensamientos que tenemos en este momento, qué es lo que estamos pensando, qué cosas se nos pasan por la cabeza, esos pensamientos que están ahí en nuestra cabeza dando vueltas, necesitamos verificar de dónde vienen, si de verdad vienen de parte del Señor, es algo bueno, es algo honesto, es algo verdadero, algo justo, o es algo que está en contra de la palabra del Señor. Una vez que identifiquemos de dónde viene ese pensamiento, lo llevamos delante de Yeshua y vemos qué es lo que nos dice el Espíritu Santo, qué es lo que nos muestra Él de ese pensamiento. Si nosotros nos acostumbramos a hacer ese tipo de prácticas, ese tipo de
de relación con el Espíritu Santo, de verdad mostrándole todo lo que hay en nuestra cabeza, vamos a ver, vamos a notar y vamos a aprender a ver de la forma en la que ve Yeshua, de la forma en la que el Señor nos mira a nosotros, porque ya no nos vamos a encerrar en estas tres dimensiones y vamos a darnos cuenta de que muchas veces las cosas que nos pasan a nosotros en el mundo espiritual nos están afectando, afectan nuestro comportamiento, afectan la forma en la que hablamos, muchas veces cuando gritamos, cuando renegamos, cuando tenemos pensamientos malos o pensamientos negativos, pues es justamente porque nos dejamos influenciar por este tipo de cosas y necesitamos llevar todos estos pensamientos delante del Señor para que Él sea el que nos ayude a quitar, el que nos enseñe a renunciar a este tipo de cosas que por mucho tiempo nos han tenido atrapados. Y si empezamos a practicar todo esto que estamos diciendo, todas estas cosas que estamos aprendiendo, vamos a ver que vamos a empezar a ver lo que les pasa también a las demás personas. Ya no nos vamos a cerrar en nuestras suposiciones, en las cosas que a nosotros nos parecen lo más lógico, lo más razonable, sino vamos a darnos cuenta de que muchas veces las personas también están recibiendo esta influencia de espíritus malignos que hacen que tengan pues problemas, y muchas veces nosotros les damos lugar reaccionando de mala manera. Pero si empezamos a llevar nuestros pensamientos delante del Señor, vamos a darnos cuenta de que muchas de estas personas necesitan de nuestra ayuda, necesitan que nosotros corramos y las rescatemos, porque hay personas que necesitan ser liberadas. Hay muchas personas que no conocen de este tipo de cosas, que no saben que hay influencia de parte de un mundo espiritual, y es que necesitan entender. Y cuanto más si nosotros aprendemos a vivir de esta manera, vamos a entender la forma en la que el Señor quiere que vivamos. Entender esa forma es tan importante, que cuando nosotros entendemos la forma de pues de actuar del Eterno, podemos pues tomar acciones, porque recordemos lo siguiente, pues uno de los conjuntos que nos habla de animales que siempre deben andar juntos, pues son los búfalos, y de hecho la Biblia pues nos habla definitivamente que nosotros somos como búfalos y que debiéramos andar pues siempre en equipo. Parte de esto pues son las características que nosotros debemos tener, porque pues muchas veces nosotros no logramos entender que pues una de las características que nosotros tenemos es andar en equipo, es andar pues con las demás personas. De hecho, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, nos va diciendo pues que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces pues una de las características que trae el error, y esto nos puede dar la pauta pues de alguna manera que pues estamos escuchando al enemigo, es pues que nos quiere volver como solitarios, nos quiere aislar. De hecho, cuando pues los lobos, por ejemplo, quieren cazar a los búfalos, una de las cosas que hacen pues es tener una estrategia muy interesante. ¿Cuál es esta estrategia? Pues están seguros ellos de que a todos los búfalos no los pueden ganar, tampoco se atreverían a hacer esto. Pero entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es pues hacer lo siguiente, empiezan a uno de los lobos pasa para distraerlos por en medio, y cuando logra distraerlos pues algún búfalo que se anda desubicado por ahí termina lejos de la manada pues al estar escapando. ¿Y esto qué provoca? Provoca que pues sea atacado inmediatamente por el resto de los lobos. Fíjense que esa es una estrategia que actualmente pues hace el error. Cuando una persona empieza pues a pensar de que nadie la quiere, que está solitaria y demás, pues no es otra estrategia sino la de Hasatán, que quiere pues hacer estas cosas y manda a principio pues un lobo distractor para que esta persona se desubique, y pues poco a poco manda pues un montón para atacarla de todo lado, y si logra apartarla de la manada pues había logrado su cometido. Y eso es algo que en este tiempo pues no queremos entender. ¿Por qué? Porque todavía no podemos ver el mundo espiritual, y a veces pues nosotros estamos con pensamientos de, por ejemplo, de estar solos, de que nadie nos quiere y demás, y terminamos pues haciendo todo esto. Por eso es tan importante que entendamos esto del mundo espiritual, para que comprendamos las estrategias del error. Y pues no se trata de que pues el resto no nos quiere, se trata de la actitud que nosotros tenemos para el resto, porque pues la Biblia no nos dice que podemos obligar a los demás a que nos amen. La Biblia nos dice que pues como segundo mandamiento está amar a tu prójimo como a ti mismo, y es pues cuestión de nosotros, que nosotros seamos los que demos ese amor, no a nuestra manera, a la manera de Dios. Pero si nosotros notamos por algún motivo que de repente tenemos pues un poco de soledad, que de repente como que nos apartamos, pues puede que estemos oyendo otras cosas, puede que estemos oyendo otra frecuencia.
Y esto es bien interesante porque pues no hace mucho tiempo pues ha habido un asunto bien interesante de una ballena que se denominaba pues la ballena de 52 Hz. ¿Y qué tenía de interesante esta ballena? Pues resulta que esta ballena, la ballena llamada 52 Hz, era una ballena conocida pues como una ballena solitaria. ¿Por qué? Porque pues se dice que no puede estar, digamos, con las otras porque no escucha esa frecuencia, tiene una frecuencia mucho mayor en comparación con otras especies. Eso hace que no pueda escucharlas y pues muchos han llamado incluso a pues a ver a las pues definitivamente a ver a personas que manejan a los sordos. Y pues si bien es cierto que tiene otra frecuencia, pues lo que podemos decir en este caso es que pues Dios no nos ha llamado a ser ballenas 52 Hz que podemos ser solitarias, sino a ser pues búfalos. ¿Y eso qué significa? Que debemos ser parte de un todo, pues, ser un parte del equipo, ser parte de todas estas cosas. Pero a veces nosotros hemos cambiado pues de frecuencia, hemos cambiado y estamos escuchando otra frecuencia. En este caso, pues como solo tenemos dos posibilidades, si no estamos escuchando la frecuencia de Dios, ¿qué frecuencia estaremos escuchando? Es de verdad importante esto que nos muestra la naturaleza, que nos muestra la creación del Eterno, que podemos aprender bastante de esto. Y justamente escuchando esto de los animales, yo recuerdo también que alguna vez vi un documental sobre leones y algo que me llamaba la atención es que en, en el hábitat de los leones, justamente cuando las hienas están tratando de alimentarse, ellos saben que no pueden enfrentarse directamente a los leones, no pueden simplemente juntarse en grupo y empezar a cazarlos, porque saben que los leones son mucho más fuertes, son prácticamente capaces de defenderse y, y no pueden atacar a los leones así de forma directa. Entonces, lo que hacen las hienas es acercarse de a poco a los leones. Lo único que necesitan es hacerles una pequeña herida. Cuando uno de los leones logra ser mordido por una hiena, provocando alguna herida, entonces lo único que hacen las hienas es esperar y el león empieza a desangrarse, empieza a sentirse más cansado con el pasar del tiempo y de a poco se empieza a alejar también de su manada, se empieza a alejar de su grupo de leones porque ya no puede seguirles el paso, ya no puede avanzar todo el recorrido, ya no puede cazar y empieza a dejar de hacer muchas cosas precisamente porque está herido. Entonces las hienas de lejos simplemente esperan y pueden esperar hasta semanas muchas veces hasta que el león de verdad esté tan rendido que tenga que quedarse prácticamente lejos de su manada, empieza a desfallecer y las hienas esperan pacientemente esto y una vez que ven al león desfallecer, entonces terminan devorándose porque ya el león no puede defenderse y ninguno de la manada tampoco lo espera. Los leones siguen avanzando, pero justamente algo que me gustaba en uno de estos documentales que vi respecto a estos leones es que cuando ya tenían las hienas prácticamente lo tenían rodeado, lo tenían ya listo para cenárselo al león, a uno de los leones que era parte de la manada se le ocurre regresar por su amigo. Y me gustaba bastante porque cuando las hienas ven que uno de los leones vuelve, deciden dejarlo, deciden escapar, porque había un león que sí se había preocupado por este otro león herido y prácticamente lo rescata de la muerte y lo vuelve a llevar a la manada. Y esto es muy importante porque nosotros muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, estamos preocupados de las cosas que nos faltan, de las cosas que nosotros quisiéramos conseguir, de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros propósitos, y no nos fijamos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces pensamos que simplemente alguien se ha levantado de mal humor porque le ha dado la gana y al final, ¿qué nos importa que esté así todo el día? Se le va a pasar, pero no nos damos cuenta que de verdad hay un mundo espiritual que está afectando y que si nosotros no abrimos los ojos, si no le permitimos al Espíritu Santo enseñarnos a ver ese mundo espiritual, que muchas veces hay hienas que están atacando a nuestros compañeros y no venimos a socorrerlos, no los buscamos para ayudarlos, no le pedimos ayuda al Señor, no oramos por esas personas, muchas veces podemos perder a miembros de nuestra familia, a miembros de nuestra comunidad. Y es importante que nosotros tengamos una relación así como estamos preocupados por tener una relación fuerte y estrecha con el Espíritu Santo, que también busquemos tener relaciones fuertes con nuestro prójimo. Es importante que nosotros tengamos esa familiaridad, esa
una comunidad prácticamente en la que estemos preocupados los unos por los otros, para que entendamos que muchas veces nuestro prójimo también necesita ayuda, necesita que oremos por ellos. Ellos también tienen preocupaciones, ellos también tienen necesidades, y es importante que nosotros también estemos pendientes de todas esas cosas. No nos enfoquemos solamente en las cosas que nosotros queremos o que nosotros necesitamos, sino también velemos por nuestro prójimo. Veamos que también podemos hacer mucho por nuestro prójimo. Es interesante cuánto puede ayudar nuestra oración, cuánto puede ayudar nuestra relación que tengamos con el Eterno, para que también nuestro prójimo, las personas que están cerca de nosotros, puedan ser rescatadas de muchas situaciones que pueden ser de vida o muerte. Y para eso es importante que nosotros mantengamos una relación fuerte con el Espíritu Santo, que de verdad sea una relación cercana, algo que nos permita estar oyendo las cosas que vienen de parte de Él, y sobre todo que nos enseñen a abrir los ojos para que podamos ver este mundo espiritual que muchas veces ha terminado con muchas vidas. Pues esto que dices es muy cierto, ¿no? A veces pues nosotros nos centramos tanto en nosotros, en lo que nos pasa a nosotros, que pues olvidamos que alrededor nuestro también hay gente que necesita de nuestra ayuda. Si nosotros pudiéramos entender esto, además que la lucha no es contra la otra persona, sino contra potestades, contra fortalezas, contra gobernadores de las tinieblas, pues la vida sería mucho más fácil. Y pues yo recuerdo que pues hace tiempo, cuando tenía que pues nacer mi primita, pues una pequeña que pues ahora también nos ayuda con muchas cosas, pues resulta que pues habíamos ido al hospital y habían detectado que su mamá tenía preeclampsia y tenía pues algunas otras complicaciones. El asunto es que al ir al hospital a visitarla, pues nos habíamos dado cuenta cada uno de que las cosas no andaban bien. De hecho, pues la mamá no quería quedarse en el hospital porque sentía pues como pues parte del error pues estaba alrededor, como pues había un espíritu de, pues se podía decir así, de mortandad alrededor, y era muy complicado, pero pues nadie decía nada. Recuerdo que cuando llegamos a casa, pues todos estábamos tristes, callados, y nadie decía nada, pero pues simplemente al pasar el umbral de la puerta, pues a alguien se le ocurrió y dijo, no, esto no puede ser así, la verdad es que yo siento que se va a morir. Y eso es lo que ha estado rondando mi cabeza todo el rato, y pues empieza a decir eso. Entonces, pues a eso todo el mundo empieza a saltar y dice, no, yo también he sentido esto y yo he sentido el otro. Y pues ni siquiera habíamos entrado hasta adentro, algunos estaban afuera, dentro de la puerta, pues apenas entramos y dijimos, esto no puede ser así. Nos tenemos que poner de acuerdo y cambiar esto, porque si nosotros hemos notado todo este asunto, y es porque pues hay algo que está ahí mal. De verdad que pues viene con mortandad, con una muerte que se siente. Y pues en ese momento nos pusimos a orar, pues le pedimos perdón a Dios por no hablar, por no decir las cosas, por pues callar por tal vez todo lo que se sentía, y pues ponerlo delante de Dios y reprender, porque dice la palabra de Dios que Él nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Yeshua. Entonces pues hicimos eso, y a consecuencia de eso pues podemos decir que actualmente pues es una, ya ni siquiera niña, creo que ya es jovencita, pero es muy muy sana, y pues es para la gloria de Dios, pues algo que ha pasado. Pero pues esa vez habíamos visto que pues de verdad a cada parte de la familia le había atacado de una manera, y todos callados. Mientras todos estábamos callados, cada uno estaba como que consumido en su lado, y pues no íbamos a poder detener este asunto. Pero cuando todos nos hemos puesto a hablar, cuando en realidad uno se ha puesto a hablar y pues ha empezado a sacar, a desenmascarar este asunto, pues ya todo se veía ver bien. Y fíjense que pues a veces ocurre eso. A veces de verdad pues el lobo, por este que viene, pues en realidad el error, pues viene con una cosa como para distraer a todos, y hay algunas personas que con una pequeña cosita pues como que pues ya caen y simplemente se alejan de la manada, pero no se dan cuenta que es un estratagema de parte de Satanás para pues poder sacar a pues a la persona, a cada uno de nosotros del lugar. Y si seguimos en este ambiente, pues así como el león vamos a quedar desangrados de tal manera que pues al final nos termine por comer las hienas. Entonces necesitamos en este tiempo entender estos principios, que pues no nos centremos en nosotros mismos, entendamos que hay gente, que aprendamos en principio a hablar con el Eterno. Y pues muchas veces nosotros hablamos solamente lo que nos conviene y no le decimos la verdad a la profundidad de nuestro corazón, pero también entender que tenemos pues personas a nuestro alrededor que pueden hacer muchas cosas.
De verdad tenemos que estar muy pendientes, no solamente de nosotros, si bien estamos, ah, una de las cosas que más estamos buscando es tener una relación con el Espíritu Santo, estar todo el tiempo tratando de escucharle, buscando su rostro en todo momento. Es también que importante que esta relación, este crecimiento espiritual, podríamos decirlo, que estamos teniendo, se refleje también en la forma en la que tratamos a nuestro prójimo. No tendría sentido decir que nosotros estamos cerca del Señor, estamos todo el tiempo orando y buscando su rostro, si no nos fijamos ni por si acaso en nuestra familia, en nuestro prójimo, en las personas que están cerca a nosotros, y tratamos mal a la gente. Son cosas que no tienen relación lo uno con lo otro, porque sabemos muy bien que si nosotros estamos procurando agradar al Señor, estamos buscando cumplir su palabra, sus mandamientos, pues lo que va a salir de nosotros, la forma en la que se va a notar que nosotros estamos siendo transformados por el Eterno, es justamente que en nosotros se va a ver ese fruto del Espíritu Santo. Y este fruto se va a reflejar en las personas que nos rodean, en la forma en la que nosotros tratamos a nuestro prójimo. No tendría mucho sentido, como lo decía Yeshua, que nosotros estemos adelante en las iglesias todo el tiempo tratando de ocupar los primeros asientos, si afuera estamos gritando, estamos murmurando de las personas, estamos tratando mal a nuestro prójimo, pues no se nota, simplemente estaríamos viviendo de apariencias. Y es algo importante que nosotros no nos cerremos en nosotros mismos, en nuestro propio pensamiento, en estar pendientes solamente de nosotros, sino entendamos que Dios nos ha creado para que vivamos en comunidad, para que vivamos en familia. Y esto es algo muy importante porque lo habíamos dicho varias veces, la forma en la que se va a notar el fruto del Espíritu Santo en nosotros va a ser de forma vertical con el Señor. Vamos a amarlo más, vamos a estar más en paz, vamos a recibir más cosas de parte del Señor, vamos a creer más en su palabra, pero también se va a mostrar este fruto de forma horizontal. Vamos a estar en paz con nuestro prójimo, vamos a tener ese amor por el prójimo. Vamos a demostrar todas esas cosas que estamos aprendiendo también con nuestro prójimo, en el respeto, en la honra, en todas esas cosas que sabemos que son importantes. Por eso es que cuando Yeshua resume todos los mandamientos, prácticamente los resume en dos, y justamente uno de los principales es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero también el segundo más importante es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esto podemos reflejar todo esto de la palabra. Si nosotros estamos practicando cuidar nuestros pensamientos, cuidarnos de la levadura, cuidarnos de la hipocresía, empezar a tener fe, empezar a cumplir los mandamientos, esto se va a reflejar en nuestra vida espiritual, en nuestra transformación, en nuestro cambio, y también se va a reflejar en cómo vivamos, cómo convivamos con las demás personas. Eso es muy importante, cómo convivir con las demás personas, pero pues entender que ese convivir pues muchas veces no es como la gente espera, porque fíjense que hay un detalle que normalmente nosotros equivocamos cuando, por ejemplo, hablamos de amar al prójimo como a nosotros mismos. La mayoría tiene una idea muy equivocada. Por ejemplo, pues mucha gente piensa que amar al prójimo pues es aceptar que absolutamente digan todo, que pues se acepte, digamos, cualquier cosa que se vaya a decir, que se tenga, digamos, una falsa pues amistad o falsa compasión, y muchas otras cosas que pues no entendemos de verdad. Pero pues a mí me sorprendía, por ejemplo, esta tarde escuchar de que, por ejemplo, una de las personas pues que cumple una misión de parte del Eterno y que pues tiene una misión muy difícil, diría yo, pues es el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta está pues como una como una trompeta, como un shofar, gritándole a todos y diciéndoles, dándoles la alarma, que pues es muy fuerte y que de repente pues a mucha gente no le va a gustar. Es decir, que un profeta pues va y le dice a las personas, les dice pues estás fallando en esto y en esto, y si no te arrepientes pues te vas a morir. Bueno, pues esa es una de las cosas que podemos ver en la Biblia. O sea, podemos ver que pues la paga del pecado es muerte, y pues definitivamente eso es lo que va diciendo el profeta. Pero si uno le dice, si vuelve a Dios, pues va a tener vida. Y eso lo hemos dicho muchas veces, porque en Deuteronomio nos dice básicamente eso, que te tiene pues las dos cosas ahí para elegir: la vida y la bendición, y el mal y pues y la muerte. Básicamente pues solo hay dos posibilidades. Pero cuando el profeta tiene pues esa forma de decir las cosas, pues está amando en realidad a las personas. ¿Por qué? Porque no quiere que esas personas se pierdan. Sin embargo, pues las personas que escuchan muchas veces
pueden creer que pues no se les ama, que no hay compasión, que no hay misericordia, que no hay muchas cosas. Y eso pues también pues viene de parte del error, porque pues a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, porque nos hemos acostumbrado tanto a una vida de halagos que cuando alguien pues viene a decirnos un halago, nosotros estamos así como que, ay, qué bien que nos quiere. Pues yo recuerdo que alguna vez de chiquita había escuchado una fábula que es muy interesante y pues estamos como así. Pues resulta que el cuervo pues había agarrado pues parte de un queso y de repente estaba ahí y abajo había un zorro. Y el zorro miraba al cuervo y pues de repente empieza a decir el zorro, uy, señor cuervo, pero qué bueno que es usted. Y empieza a halagarle al cuervo y sabe que usted tiene un pelaje hermoso y pues después de halagar todo, pues le dice, pues usted tiene pero una boca muy hermosa y hasta que al final el cuervo, pues haciéndole caso, de repente abre la boca para tratar de ver y pues resulta que el queso cae en manos del zorro, creo que era algo así. Pero la idea era que pues el asunto es que el cuervo pues cae en las lisonjerías del zorro y en realidad el zorro no quería halagar al cuervo, lo único que quería pues era el queso que tenía. Y pues a veces nosotros estamos así, no entendemos que hay personas a nuestro alrededor que realmente no quieren nuestro bien, que realmente pues lo que quieren es solamente halagarnos para conseguir algo. Pero pues hay gente que sí viene y pues realmente nosotros pensamos que es como una lija porque todo el tiempo nos anda diciendo esto no y demás. Y nosotros decimos, ay, qué pesado, pero pues si escucháramos, si atendiéramos a su voz, quién sabe, libraríamos nuestra alma. Por eso digo que pues, por ejemplo, el profeta tiene una misión muy difícil porque pues a él no le va, digamos, ir y decirles, ay, qué bien, pues como que de bien te has portado, sino generalmente va pues a llamar la atención y ese no es un trabajo sencillo y tampoco un trabajo al que pues le agrade a muchos. Y a veces estamos tan acostumbrados a eso que no entendemos que eso es amor. Amor pues no representa siempre estar de tu lado, hacer lo que tú dices. Amor pues en realidad es que alguien pueda sentarse a la mesa contigo y pues decirte las verdades, aunque esa verdad duela, porque de alguna manera está sanando aquello que pues tiene muy profundo y en la medida en la que nosotros vayamos a entender esto, pues las cosas van a ser mejores. Es de verdad muy importante ver esto porque yo me imaginaba si nosotros viésemos a una persona que está sentada en las vías del tren y está aproximándose un tren, nosotros no empezaríamos a hablarle cosas bonitas, a empezar a decirle, oye amigo, mira que está viniendo un tren y es peligroso. No haríamos las cosas así de forma calmada porque vemos que su vida está en riesgo y si de verdad nosotros estamos dispuestos a salvar una vida, empezaríamos a gritar y tal vez gritaríamos como locos y empezaríamos a correr para tratar de alcanzar a esa persona y sacarla de las vías del tren porque sabemos que su vida está en riesgo y eso denota que de verdad alguien está preocupado porque vivas. Porque si está pasando a una persona que poco le importa la vida, que no le importa, es mejor si se muere, tal vez dirían, entonces no le diría nada, tal vez trataría de distraerle y prácticamente permitiría que pase lo que tenga que pasar, pero si alguien de verdad quiere, está buscando tu bien, está buscando que te vaya bien en la vida, que seas corregido, pues va a decirte las cosas para que aprendas, para que seas corregido. Y esto siempre es bueno hacerlo según la palabra del Señor, no usar nuestros propios criterios, no usar nuestra propia lógica, si de verdad entendemos que cuando un papá ama a su hijo, lo disciplina, y esto está escrito en la palabra del Señor. Es importante que nosotros entendamos que el amor no es algo que se muestra a nuestra manera, no es alguien que te cumple todos tus deseos, que te da todos tus gustos, todos tus caprichos, sino es alguien que de verdad vela por ti, alguien que quiere que te vaya bien, que quiere que tengas, que alcances el propósito de Dios, y justamente eso es lo que tenemos que aprender de parte del Eterno. Él sabe muy bien cómo instruirnos si nosotros se lo permitimos. Él sabe cuándo darnos las cosas que nosotros le pedimos y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Él no está buscando darnos nuestros caprichos, buscando complacernos en todo, dando todo lo que le pedimos, porque Él sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, y es importante que nosotros aprendamos a amar de esa manera, no con ese amor que nosotros pensábamos que es algo fingido, que es algo que se muestra de forma superficial, sino con ese amor que de verdad te está buscando el bien, está buscando la bendición para las personas. Y esto es esencial que nosotros aprendamos cuando vayamos a corregir a una persona, cuando nos toque el tiempo de instruir a las personas.
no lo hagamos por vanidad, no lo hagamos porque nos han hecho renegar y ahora sí hay que darles una lección. No tendría sentido si nosotros vamos a instruir a una persona que sea con amor, que sea con ese mismo amor que nos enseña el Eterno, con esa manera en la que Él de verdad sana nuestros corazones, sana nuestras mentes, y es importante hacerlo a la manera del Señor, no a nuestra manera, no con nuestros sentimientos ni con nuestras emociones, entendiendo que aquello que sana los corazones no son nuestras palabras, sino es la palabra del Eterno. Él es el que tiene prácticamente o sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, y nosotros permitimos que sus pensamientos entren en nosotros, permitimos que sean sus palabras, que sea su amor el que esté dentro de nosotros, pues eso mismo es lo que vamos a transmitir a las demás personas. Pues eso es cierto, pues definitivamente pues nosotros tenemos que entender que no podemos nosotros dejarnos llevar por todas esas cosas. De hecho, si podemos ver esto en 2 Corintios 11:1 nos dice lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es bien interesante si vemos especialmente el versículo 3, porque dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pues entender que desde el principio, desde el inicio de los tiempos, pues la serpiente antigua, pues el error básicamente, pues ha hecho algo, usa de astucia. Y con astucia ha engañado a Eva. Y fíjense que en este tiempo muchos de nuestros sentidos, pues de alguna manera han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué manera? Dejando pues que se escuche un engaño. Fíjense que pues hay varias cosas que utiliza el error para distraernos. Un poquito de levadura leuda toda la masa, y el error está tan acostumbrado a distorsionar las cosas que de repente pues nosotros podemos escuchar cosas del error y no cosas que deberíamos escuchar. Y estamos tan acostumbrados a pensar pues de alguna manera que nosotros tenemos toda la razón, que no nos damos cuenta que pues estamos haciéndole caso a la serpiente, que estamos haciendo caso al engaño, que estamos haciendo caso a cosas que no deberíamos. Lamentablemente pues en muchos de los casos escuchamos voces extrañas, voces que no pueden pues hacer, que no pueden pues darnos un buen futuro ni un buen final, pero pues que parecen bien. Por ejemplo, pues si alguien pues está en la calle y de repente empuja a otra persona, ¿cuál es la reacción que nosotros tomamos? Ah, ¿qué le pasa? ¿Por qué me ha empujado? Pues esa pequeña actitud denota lo siguiente, denota pues que tenemos dentro, pues de repente ya hemos pensado mal de la otra persona, pensamos que esa persona nos ha empujado a la fuerza. ¿De dónde viene ese pensamiento? En algo tan chiquito podemos darnos cuenta que ese pensamiento no viene del Eterno, viene pues definitivamente del error. Y pero nosotros pues ya nos hemos dejado llevar y pues ni siquiera sentimos nada. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar como el error. Pues porque no tiene ojos, fíjese por dónde camina. Son cosas que de repente pues están dentro de nosotros, que denotan que andamos escuchando el error. En cambio, pues si nosotros pudiéramos, en cuanto alguien nos empuja, y pues reaccionar de una manera diferente, y pues de repente decir, ah, bueno, pues no ha visto, tranquilo, no se preocupe, seguramente estaba distraído, o cosas así, pues también denotarían lo que está dentro de cada uno de nosotros. Y pues lo digo esto por experiencia propia. Alguna vez caminaba con mi mamá y mi mamá pues estaba recuperándose después de un tiempo de una enfermedad, y pues resulta que pues al caminar pues alguien termina chocándole, y pues la verdad mi reacción era como que no se fija, pero la reacción de ella era no, tranquila, y pues era tan interesante el momento que pues la otra persona que había empujado pidió disculpas y empezó a sonreír, e hicieron un chiste, y pues de verdad que era otro asunto. Y yo decía, bueno, la verdad es que a mí me falta muchísimo en formas de reaccionar, en formas de ver las cosas. Y si trasladamos esto a las palabras, si trasladamos a las cosas que van ocurriendo alrededor de nuestra familia, si nosotros vemos esto y de repente pues alguien pues hace o dice algo, y nosotros pues a veces somos como fosforitos que entendemos eso mal, especialmente cuando uno pues está en un tiempo así como escuchándole al error y se ha acostumbrado a escucharle, pues dice, ah, pero me ha querido decir esto y por lo otro y por esto y por lo otro, y hacemos de verdad
pues imaginaciones perversas, diría yo, cosas que no están. Pero si nosotros aprendiéramos a pensar bien, aprendiéramos a pensar de otra manera, pues esto no sucedería. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Es la serpiente que de alguna manera pues está extraviándonos de la fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque pues está engañándonos y nuestros sentidos se están extraviando. Debemos pues ser cuidadosos con esto. Por eso lo que decíamos hace un momento, y Daniel Dedo decía, nuestra lucha de verdad no es contra sangre y carne. Entender que si tú ves a un pariente, a tu esposo, a tu esposa, a alguien, y tú pudieras ver que esa persona está siendo atacada por otro, pues en lugar de pelearte con ella, pues lo que tú harías es pues definitivamente pues pelearte con la persona que está haciéndole daño. Bueno, pues el asunto es el siguiente, nadie está tan loco de ver a un pariente o alguien a quien verdaderamente ama y pues ver que alguien le está haciendo algo e ir y golpearle, ¿no? Y decir, ay, es que tú tienes la culpa y pues hacemos eso nosotros. En la vida hacemos eso, no nos damos cuenta que esa persona es víctima del error. Y a veces, pues, aunque lo sabemos, pues es tan difícil ver este asunto que nos peleamos, protestamos contra esa persona. En lugar de ayudar, pues seguimos. Y muchas veces hemos olvidado que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes. Así que, pues dejemos de pelear con otra persona, dejemos de hacernos a las víctimas, de pensar que estamos solos y que nadie nos quiere. Entendamos que son estratagemas del error, que nos quieren desviar del camino, pero pues también hay que entender algo. La palabra dice que pues Dios mismo, Jesucristo mismo nos ha dado potestad contra toda serpiente, contra toda hueste del enemigo para que nada nos dañe. Es decir, que Él ya nos ha dado esa autoridad para que nosotros podamos hacerle frente. Así que cuando escuches algo, cuando haya una voz en tu cabeza, pues no la dejes allí, agárrala y ponla a la luz de la palabra para que podamos ver qué realmente está pasando. Es de verdad importante que nosotros permitamos que sea la palabra la que guíe nuestros pensamientos, la que guíe nuestras actitudes, nuestras acciones, prácticamente todo lo que hay dentro de nosotros, porque eso es lo que nos va a dar luz. Es como si todo este mundo estuviese en oscuridad y nosotros al consultar la palabra del Eterno, prácticamente su luz estaría iluminando sobre cada uno de nosotros. Entonces en ese momento en el que permitimos que su palabra nos alumbre, podríamos ver con claridad, ya no estaríamos eh, caminando a ciegas, ya no estaríamos juzgando las cosas sin poder ver nada, porque muchas veces eso es lo que nos pasa. Nosotros juzgamos las acciones de las demás personas simplemente porque asumimos ciertas cosas, porque nos parece que están enojados, porque pensamos que se están vengando, pensamos que quieren insultarnos o quieren molestarnos y no nos damos cuenta de lo que de verdad está pasando. Incluso ahí tendríamos que entender, como lo dice el libro de Tito, para el puro todas las cosas le son puras. Si nosotros tendríamos esa actitud, ese corazón puro y de verdad permitiríamos que nuestros pensamientos vengan de parte de la palabra, de todo lo que está escrito en la palabra del Señor, pues entenderíamos que no son las personas las que nos están diciendo esas cosas, no son ellas mismas, sino es lo que está tal vez atrapándoles, lo que está atando a esas personas, lo que les está molestando, y es por eso que reaccionan de esa forma. Nosotros tendríamos que entender las cosas desde ese punto de vista, entender que las reacciones de una persona que sirve al Señor no son esas, no son reacciones de lastimar, de herir, de maltratar con las palabras, sino es una influencia que está viniendo de parte del Esor, y es por eso que muchas veces las personas reaccionan de esa manera, e incluso nosotros mismos. Si nosotros llegamos a un punto en el que nos alteramos, nos enojamos y tal vez gritamos a las demás personas, es porque nos hemos dejado influenciar por el Esor, por el enemigo. Y cuánto bien nos haría a nosotros si alguna persona de nuestro alrededor se diera cuenta de eso y nos ayuda y nos libera, nos desata de esas ataduras. Entonces entenderíamos que de verdad nosotros le hemos dado lugar al Esor, y lo mismo tendríamos que hacer nosotros, entender que no son ellas, no son esas personas, sino es lo que está dentro de ellas muchas veces lo que hace que reaccionen de esa manera. Por eso necesitamos entender la palabra del Señor, vivir la palabra del Eterno, que prácticamente nos alumbra y hace que nosotros podamos ver con claridad las cosas, ya no cerrarnos en nuestras suposiciones, no cerrarnos en nuestras conjeturas, que muchas veces no son puras, son corrompidas, son
cosas que nosotros siempre estamos susceptibles a que las personas nos busquen por conveniencia, nos quieran lastimar, nos quieran perjudicar y vivimos prácticamente todo el tiempo así y es importante que nosotros empecemos a abrir los ojos, entendamos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra nuestro prójimo, no es contra nuestra familia, sino es en contra del error, en contra de esa influencia espiritual que está molestando muchas veces a todas las personas que nos rodean, incluso a nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros empecemos a diferenciar los pensamientos, desde dónde vienen, si de verdad están viniendo de parte del Eterno, están viniendo de acuerdo a la palabra del Señor o están viniendo de parte del enemigo, de parte del error. Y diferenciando esas cosas vamos a darnos cuenta que de verdad muchas veces hemos tenido oídos dispuestos a escuchar al enemigo, dispuestos a escuchar al error, y es por eso que le hemos dado lugar. Nuestros pensamientos han venido desde ese lugar, desde el error, y hemos terminado teniendo reacciones malas, hemos terminado enojados, hemos terminado en discusiones, peleando, o hemos terminado mintiendo, teniendo todo tipo de malos pensamientos. Por eso es importante identificar estos pensamientos para que entendamos contra quién debemos pelear. Si vemos que en nuestra familia todos creemos nosotros que están en contra de nosotros, que todos nos quieren tratar mal, todos nos quieren molestar, nos quieren reñir, nos quieren gritar, tenemos que darnos cuenta que no son ellos el enemigo, no son esas personas, no es nuestra familia el enemigo. Si nosotros nos damos cuenta y abrimos los ojos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para desatar a esas personas, para liberarlas de esa influencia, entonces vamos a agarrarnos entre todos, toda la familia va a ser un equipo y nos vamos a ir contra el verdadero enemigo, y esa es la situación que debería vivirse todo el tiempo. Deberíamos entender que esa es la forma en la que nosotros tenemos que pelear. Nuestra pelea no tiene que ser con las personas que vivimos, no tiene que ser con el esposo o con la esposa, sino tiene que ser contra el verdadero enemigo. El problema ha sido que nosotros hemos asumido que esas personas son nuestro enemigo y no nos hemos dado cuenta que nuestra guerra tendría que ser en contra del error. De verdad que nuestra guerra tendría que ser en contra del error. Y pues una de las cosas que no entendemos es pues aquello que veíamos también el día de ayer, que nos dice lo siguiente, Eclesiastés 18. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Pues si bien es cierto que nosotros tenemos una guerra contra huestes de maldad, pues también tenemos que entender que parte de esta guerra, si bien tenemos ataque y demás, pues muchas veces es porque nosotros abrimos pues estos hoyos. Es que porque aportillamos el vallado. Pues normalmente cuando nosotros vemos pues que alguien está quizás con un carácter que nosotros no podemos entender, o vemos que pues está haciendo alguna otra cosa, en lugar de nosotros pues ayudarle como debiéramos, de reprender, de agarrar, de orar por esa persona, pues nosotros lo que normalmente hacemos pues es definitivamente atarlo más, porque decimos, pero esta es que es así, es así, protestamos más contra la persona, la hundimos más, vamos hundiéndole más. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo hoyos en nuestra vida. Si hacemos hoyos, vamos a caer en ellos. Si aportillamos el vallado, le morderá la serpiente. Una de las cosas que, por ejemplo, en el tiempo no queremos ver es por las cosas, por ejemplo, que hemos dicho de nuestros papás. Pues se puede ver, por ejemplo, como niños de chiquitos pues han dicho, no, esto que está haciendo mi papá jamás lo voy a hacer. Pero pues llegan a ser grandes y de repente pues eso mismo se replica. ¿Y por qué puede pasar eso? Pues porque ha habido algo que se llama crítica. Normalmente pues siempre se dice, ¿no? Pues cuando escupas arriba que te puede caer. Y es bien cierto, normalmente pues nosotros a veces abrimos puertas, que digo yo, portones, pues porque criticamos a las personas. Y no nos damos cuenta que estamos trayendo eso mismo para nosotros, para nuestras familias y demás. Pues si nosotros entendiéramos que pues al hacer esto estamos abriendo portones, pues deberíamos pues ver que no podemos andar criticando a las personas, no podemos andarle diciendo muchas cosas, pero pues estamos tan acostumbrados a hacer eso que no nos damos cuenta que abrimos hoyos. Y estos hoyos pues muchas veces vienen por maldiciones generacionales que vienen pues de generación en generación, y como alguien una vez decían, de generación en degeneración, pues cada vez peor, pues pero se pueden romper, porque Jesús ha venido precisamente para eso, solamente que no es como la gente piensa, pues es automático y ya. Pues ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es cierto, pero pues es igual que la ropa, porque algunas personas piensan que eso
pues es como automático. Ah, sí, he aceptado a Dios y ahora puedo hacer de mi vida pues todo lo que quiera, puedo pecar y Dios perdona nomás. No es cierto. Esto es como la ropa, pues es cierto que en un momento se vuelve como nuevo, pero pues cada ropa pues tiene que ser lavada según se vaya ensuciando. No puede ser que una persona agarre toda su ropa el día de hoy y diga, uy, he lavado ya todo y me va a servir para toda la vida. De aquí a 20 años puede ocurrir y decir, pues es que yo he lavado una vez y para siempre, todo. Pues todo el mundo sabe que esto se usa y se gasta con el tiempo, pues se va usando, se va ensuciando con el tiempo. Por lo tanto, pues ropa ensuciada, ropa lavada. Lo mismo es con nuestros pecados, con las cosas que tenemos. Pues puede que nosotros estemos ya con Yeshua, que hayamos creído, pues que tengamos salvación, pero no lo es todo. Hay muchas ropas que todavía faltan lavar, hay muchos pecados que faltan remojar y quitar, pues hay muchas cosas que están en nuestra vida y pues por eso es que no podemos vivir como deberíamos vivir porque no hemos entendido que es necesario empezar a vivir de esa manera. Es de verdad importante que empecemos a limpiarnos, empecemos a prepararnos para lo que el Señor quiere de nosotros. No asumamos las cosas, no pensemos que esto va a ser automático. Somos nosotros los que necesitamos ir delante del Señor. Si hoy estamos empezando a practicar esto de los pensamientos, que bien es algo que habíamos aprendido hace mucho tiempo, entonces no lo hagamos esta noche y mañana y el resto de los días nos olvidemos, sino es algo que necesitamos ir practicando constantemente. Necesitamos entender que hay muchas cosas que todavía nos faltan por aprender, hay cosas que nos falta desarrollar, hay cosas que tal vez muchas veces las hemos leído, pero hasta ahora no las hemos puesto en práctica y es tiempo de que de verdad entendamos que el Señor ha venido por cada uno de nosotros para transformarnos, pero esta transformación no, no va a ser algo que Él lo va a hacer, que Él va a chasquear sus dedos y ya nosotros vamos a aparecer transformados. Tenemos que entender que nosotros estamos siendo preparados para estar delante del Señor, siendo preparados para ser santos, para ser consagrados, para que el Eterno venga y podamos estar nosotros delante de Él y estemos completamente limpios. No es algo que nosotros podemos pensar que apenas hemos conocido al Señor ya estamos listos para todo. Es como la vida. Nosotros vemos que desde pequeños empezamos a aprender eh, primeramente a mover los dedos, a mover las manos, a mover los pies y empezamos a mover ya todo nuestro cuerpo. Podemos ya sostener la cabeza y a medida que vamos creciendo empezamos a caminar, ya podemos apoyarnos sobre nuestros pies, ya podemos recorrer algunos cuantos metros solos y a medida que seguimos practicando y seguimos creciendo, ya podemos caminar, ya podemos decir algunas palabras y es un proceso en el que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro cuerpo físicamente y de la misma forma tenemos que empezar a preparar nuestro espíritu. Muchas veces hemos dejado de alimentar nuestro espíritu, hemos dejado tal vez languideciendo nuestro hombre interior. Es tiempo de que permitamos que Yeshua haga renacer ese hombre interior que tenemos dentro y que empiece a ser fortalecido, pero la fortaleza no va a ser que nos va a dar de una sola vez y ya vamos a estar preparados para toda la vida. Vemos que es algo que en la medida en la que le permitamos al Eterno, en la medida en que vayamos trabajando nuestra relación con el Eterno, pues va a ir fortaleciendo. Es algo que necesitamos, así como el alimento físico. Nosotros no decimos que hemos comido el primer día del año y a partir de eso ya no necesitamos comer más. No se trata de eso, es algo que nosotros hacemos constantemente. Si algún momento nos sentimos un poco débiles, sentimos que estamos un poco cansados, nos da un poco de sueño, entonces tratamos de buscar algo con azúcar, algo que nos pueda despertar, nos haga reaccionar, algo que nos dé energía, porque sabemos que nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita comer la cantidad de vitaminas, de nutrientes suficientes que se hace de forma diaria y de la misma manera nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu y esto es con la palabra del Señor. Sabemos que la palabra dice que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno y necesitamos alimentarnos de esa manera, necesitamos entender que su palabra es la que nos va a dar esa vida verdadera, esas palabras de vida que nosotros necesitamos y en la medida en la que nosotros vayamos alimentando, vayamos haciendo crecer nuestro espíritu, va a ser en esa misma medida en la que vamos a ir creciendo, vamos a ir fortaleciéndonos y esto es importante porque es algo que se hace a diario, es algo que se practica constantemente. Si nosotros un día hemos dejado de comer, al día siguiente vamos a estar débiles, vamos a estar
tal vez viendo estrellitas, tal vez vamos a caminar con dificultad y cuanto más si no comemos por 4 o 5 días. Es algo que ya para algunas personas prácticamente quedan tiradas en el piso porque no se han alimentado por bastante tiempo y después de 7 o 8 días en el que uno no se alimente pues ya está prácticamente rendido y necesita ser internado, necesita ser hospitalizado muchas veces para recuperarse. Y de la misma manera nosotros a veces simplemente pensábamos que la palabra la necesitábamos solamente los días que íbamos a la iglesia, que nos reuníamos una vez a la semana, pensábamos que era suficiente y estar simplemente unas cuantas horas ahí sentados y listo, pensábamos que ahí terminaba todo y luego nos preparábamos para la siguiente semana. Y no tendría sentido vivir de esa manera porque vemos que nuestro espíritu iba desfalleciendo, iba muriendo porque no recibíamos la palabra del Señor, el alimento espiritual que viene de parte del Señor de la forma en la que deberíamos. Y ahora vemos que el Señor está permitiendo que nosotros nos alimentemos a diario y cuanto más si nosotros empezamos a buscarle al Señor en todo momento, a cada instante, que de verdad vemos que nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente necesitan esas palabras de vida eterna que son la verdadera comida, que son el verdadero alimento. Es necesario que nosotros empecemos a alimentarnos todo el tiempo, empecemos a entender que nuestro espíritu necesita alimentarse con la palabra del Eterno. De verdad que pues nuestro espíritu necesita alimentarse. Pues una de las cosas que es muy importante es que hay una pelea dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. Pero fíjense lo siguiente, pues cuando nosotros vemos la necesidad que tenemos de ciertas cosas, de acuerdo a las temporadas, podemos ver, por ejemplo, que cada persona necesita cada día pues tener alimentación, pero puede vivir todavía sin alimentos durante algún tiempo, pero cada día necesita agua, porque imagínense si no tiene agua, se seca y pues no va a durar mucho tiempo, menos tiempo pues que sin comida, pero ¿qué le pasa a una persona si no puede respirar? Imagínense pues lo que le pasa. ¿Cuánto tiempo creen que ustedes dure? Pues yo creo que es así. Sin Dios realmente estamos pues sin vida, porque Él es nuestro respirar, Él es el aire que respiramos, pues es todo para nosotros. En este tiempo pues no nos damos cuenta de eso muchas veces, pues no logramos ver la importancia que tiene respirar, sino hasta que no podemos respirar. Cuando vemos ese asunto nos damos cuenta que es necesario que a cada instante de nuestra vida estemos con Dios. Si bien teníamos la idea de que pues alguna vez vamos a la iglesia y que luego tenemos una vida normal, pues estábamos equivocados. Él quiere ser parte de nosotros. Así como el aire que respiramos, así necesitamos de Dios. Y todo el tiempo nos anda hablando. Que lo queramos ignorar, que pues no nos interesa lo que diga. Esos son 3 puntos aparte. Pero deberíamos a cada instante, a cada momento, pues así como el aire que tenemos, estar en comunión con Él, cocinar con Él, lavar los platos con Él, trabajar con Él, cuidar los niños con Él, salir y pues aún barrer con Él, aún cantar con Él. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con Él. Si aprendemos este principio, aprendemos a tener una comunión, pero de verdad, pues esto va a cambiar definitivamente en nuestras vidas. Porque pues nos hemos acostumbrado tanto a tener una vida mundana, a tener una vida pues muy carnalita, que hemos olvidado que es esencial pasar tiempo con el Eterno, que es esencial no darle lo mejor, digamos, de nuestro tiempo por un rato, no, 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 toda nuestra vida, tener comunión con Él, estar con Él, hablar, vivir con Él, tener la conciencia de que pues está en todo momento. Si pudiéramos hacer eso, les aseguro que nuestra vida pues va a ser totalmente diferente. Es de verdad muy importante entender todo esto. Me gustaba bastante esa forma de ver que necesitamos al Señor tanto como el aire que respiramos, porque recuerdo muy bien, hace un año, si no me equivoco, había una persona de más o menos unos 80 años que había ingresado al hospital justamente en este tiempo que hubo la crisis de la salud. Él estaba algunos días internado en el hospital y llegó un punto en el que ya no podía respirar, ya no podía por sí solo meter el aire necesario que necesitaba su cuerpo. Entonces en el hospital lo que hicieron fue ponerle un respirador para que empiece a forzar a su cuerpo a meter aire, a inhalar y exhalar de la forma que necesitaba porque ya era alguien mayor.
Entonces, después de unos cuantos días, funcionó su tratamiento, resultó que pudo salir bien. Y cuando llegó el momento en el que este señor salía del hospital y le mostraron cuánto era lo que debía simplemente pagar por el respirador que le habían alquilado para que él pueda para que él pueda respirar esos días, él se puso a llorar y empezó a derramar sus lágrimas, empezó a prácticamente romperse en llanto, y los del hospital le dijeron que no se preocupe, vamos a acomodar el dinero para que paguen cuotas porque sabemos que es una cantidad muy fuerte. No se preocupe, vamos a buscar la forma de ayudarle para que usted pueda pagar todo este monto, porque pensaban que el señor estaba llorando porque era mucho el dinero, y este señor les empieza a decir y les dice, no estoy llorando por el dinero, no, porque yo tengo el dinero para pagar. Por lo que estoy llorando es porque de unos cuantos días la cantidad que me ha costado respirar es este monto, pero yo nunca le he dado gracias a Dios por haberme permitido respirar 80 años de forma gratuita. Nunca me había dado cuenta cuán caro, cuánto puede salir el respirar, cuánto, representándolo en forma económica, podría costar la respiración de una persona. Y era algo que a mí me había impactado bastante, porque nosotros no nos damos cuenta lo importante que es la respiración, y es algo que sabemos que el Señor nos ha regalado para que podamos vivir, para que podamos apreciar toda su creación, para que podamos adorarle a Él, para que podamos disfrutar todas las cosas que Él nos ha dado. Y nunca nos habíamos dado cuenta que era Él el que nos ha enseñado a respirar, que era Él el que nos ha dado estos pulmones, nos ha dado prácticamente todo el aparato respiratorio, todas las cosas que tenemos dentro de nosotros. Hasta los pelos que tenemos en la nariz son muy importantes. Él sabía toda la función que cumple cada uno de estos órganos de nuestro cuerpo, y sabía que era muy necesario, y nunca nos habíamos dado cuenta de la importancia de la respiración. Nosotros tal vez ni siquiera le damos mucha importancia, tal vez ni siquiera en bastante tiempo nos hemos puesto a pensar en la forma en la que respiramos, tal vez ni nos acordamos porque lo hacemos de forma automática, y mucho menos nadie se ha detenido a contar cuántas veces uno puede respirar al día, cuántas veces inhala, cuántas veces exhala. Y les puedo asegurar que el Señor sabe cuántas veces lo hacemos al día, cuántas veces hemos inhalado, cuántas veces hemos exhalado, cuánto de aire hemos inhalado, cuánto hemos metido en los pulmones, y Él lo sabe todo. Y nunca nos hemos dado cuenta de todo eso, y ahora nos damos cuenta de que de verdad la presencia del Señor es mucho más importante que eso. Deberíamos estar mucho más pendientes de buscarle a Él, de buscar sus pensamientos, de buscar sus palabras. Es esencial que nosotros empecemos a ver la vida, a ver todas las cosas de la forma en la que el Señor las ve, ya no dejarnos llevar por nuestros ojos, porque muchas veces vemos distorsionado, vemos nublado, porque no permitimos que la palabra del Señor nos ilumine. Y ahora es tiempo de que abramos nuestros ojos, de que reaccionemos, de que entendamos que el Señor nos ha dado muchas cosas. Deberíamos estar agradecidos con todo lo que tenemos. Deberíamos entender la importancia del Eterno en nuestras vidas, que de verdad sin Él no podríamos ser nada, no tendríamos nada. Es tiempo de volver al Señor, es tiempo de agradecerle por todas y cada una de las cosas que estamos aprendiendo, que nos está enseñando. Vemos que de verdad el Señor es tan poderoso. Podía haber hecho cualquier cosa, podía haber creado tal vez un tipo de humanos que eran mucho mejores que nosotros, que no le fallen, que no se equivoquen, pero aún así vemos que el Señor ha decidido amarnos a cada uno de nosotros, nos muestra su amor en cada situación, en cada respiración que nosotros tenemos, y creo que es una muestra de amor muy grande que nos ha dado el Eterno. Pues como dice la escritura, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces pues necesitamos en este tiempo aprender que pues todo lo que de verdad respira debería pues alabarle a Dios. Y nosotros no podemos estar exentos de esto. Y alabarle pues es vivir una vida tal cual Él pues nos va pidiendo, tal cual Él nos va, en esencia pues guardar sus mandamientos. Y como vemos, sus mandamientos no han pasado. De hecho pues los mandamientos sobre lo que está pues toda la ley y los profetas pues son definitivamente el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Como consecuencia de eso, pues vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Si realmente nosotros estamos haciendo eso, pues vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a tener amor, vamos a tener paciencia,
vamos a tener benignidad, vamos a tener fe, vamos a tener pues lo que decíamos en Muná, vamos a tener pues confianza, vamos a tener esperanza, de todas las cosas que son el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros pues nos acostumbramos a tener pues a veces una religión, quizás un grupo al que pues asistimos de vez en cuando, quizás pues una distracción más o algo más por ahí, pues con seguridad nuestra vida va a seguir siendo la misma. Debe haber un cambio, debe haber una transformación día a día. Debemos pues aprender que incluso la naturaleza misma, como habíamos visto, nos enseña pero tantas cosas. Pues entendiendo todo eso, pues en este tiempo nos queda a nosotros ver que el Eterno ha provisto todo para que nosotros en verdad tengamos una relación con Él y aprendamos a cada instante, a cada momento, a hacer su voluntad con su poder. Pues porque en ese tiempo, mucho tiempo hemos caminado escuchando a voces del error, escuchando a cosas que no, y por eso pues es que no tenemos una vida en abundancia. El día de hoy hay mucha gente que conoce a Yeshua, pero que tiene una vida con la que está descontenta, una vida pues que no llena las expectativas. ¿Y por qué? Porque definitivamente no está pasando tiempo con el Eterno. Y bueno, pues siempre me gusta dar un ejemplo. No es lo mismo que una persona pues sepa de memoria qué tiene que hacerse para conducir un auto, sabe absolutamente todo, puede saber incluso cómo cambiar el motor teóricamente, puede saber qué representa cada señal de tránsito, puede saber qué apretar en cada momento, pero qué diferente es una persona que maneja un auto. Y pues en este tiempo nos hemos vuelto a veces expertos en conocer todo eso, pero no en practicarlo. Y esta palabra es pues para ponerla en obra, para que seamos nosotros los que quitemos el orgullo y que empecemos pues nosotros a amar a los demás. Dejemos de vernos como víctimas, dejemos de vernos como personas que necesitamos del otro y empecemos nosotros a dar a los demás, porque pues esa es la labor que en este tiempo el Eterno nos está dando y vamos a ver cómo también vamos a ser pues sanados en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, porque estamos viendo en este tiempo que lo que oímos, lo que pensamos va a repercutir pues mucho en todo lo que hacemos. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y bueno, pues tu despedida, Daniel. Necesitamos volver a la palabra del Señor, permitir que sea la palabra del Eterno la que ilumine nuestras vidas. Ya no sigamos creyendo que nosotros tenemos la razón, que somos nosotros los que podemos tomar buenas decisiones, que somos nosotros los que podemos vivir por nuestra cuenta. Tenemos que entender que es gracias a Dios que lo tenemos todo, gracias a Él estamos en esta tierra, gracias a Él tenemos tantas cosas que no nos hemos dado cuenta. Muchas veces pensamos que nos falta dinero, que no tenemos tal vez lo suficiente, lo necesario, pero no nos damos cuenta de las cosas que sí tenemos. No agradecemos por la familia muchas veces que el Señor nos ha dado, por las cosas que nos ha permitido tener, porque estamos bajo un techo, tenemos para comer, tal vez no necesariamente en abundancia, pero Dios no ha permitido que nos falte nada. Estamos aquí y lo mejor de todo es que conocemos al Eterno, nos ha permitido escuchar su palabra, nos ha permitido conocer nuestra identidad, nos ha regalado tantas cosas que tal vez muchas personas no entienden, tal vez muchas personas tienen todo el dinero del mundo, tal vez muchas personas lo han logrado todo en la vida, son famosos, son populares, no les falta nada, tal vez duermen en una cama de oro, pero no tienen esa paz, no tienen ese amor de parte del Eterno, porque no abren los ojos, porque no se dan cuenta que Dios también quiere amarlos a ellos, pero es algo que a nosotros sí nos ha dado. El Señor nos ha permitido entender que es gracias a Él que lo tenemos todo, gracias a Él lo conocemos, conocemos su palabra. Creo que es uno de los mejores regalos que podemos haber recibido de parte del Eterno. Nos ha dado la vida y ahora nos da la oportunidad de vivir con Él eternamente. Es una de las cosas más grandes que podemos entender. Su promesa no termina simplemente al conocerlo aquí y al haber escuchado de su palabra, sino termina cuando estemos a su lado, cuando estemos juntos para disfrutar de su presencia, cuando podamos estar a su lado, agarrarnos de su brazo, darle un abrazo y poder estar apoyados en su hombro. Es uno de los regalos más grandes, una de las promesas más grandes que el Señor nos ha permitido. No desperdiciemos ya nuestro tiempo, entendamos que es tiempo de que le agrademos a Él, es tiempo de que volvamos a su palabra, volvamos a la senda antigua y entendamos que el Señor nos quiere
completos, nos quiere a todos nosotros, nos está buscando ya desde hace tiempo. Volvamos a su palabra, volvamos a sus mandamientos, a su Torá, entendamos que ese era el diseño original del Eterno, esa era la forma en la que Él quería que vivamos aquí en la tierra. Y ahora nos está dando la oportunidad de que todo esto se restaure, todo esto se restablezca, y que mejor que nosotros estemos aquí cumpliendo ese plan, ese propósito que Él nos ha entregado, que Él ha puesto en nuestras manos. Y ahora es tiempo de que de verdad eh, entendamos y recibamos esta promesa de parte del Eterno. Eso es importante, recibir esa promesa de parte del Eterno, y pues yo me pongo a pensar que pues en algún tiempo, muy pronto, pues vamos a estar delante del tribunal de Dios, como nos dice la palabra. Vamos a estar pues en un tiempo de Yom Kippur, donde pues se van a separar las ovejas y de los cabritos, y de repente pues se va a hacer un llamado. Y qué importante va a ser que ese día pues nosotros aparezcamos delante del Eterno y Él nos llame por nuestro nombre y nos diga pues pasen al gozo de su Señor. Yo creo que pues ese día va a ser realmente emocionante, pues un momento increíble en el que pues vamos a estar ansiosos de que de verdad diga nuestro nombre. Y yo creo que a nadie le gustaría que pues nos diga: no, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y creo que eso sería terrible. Pero pues poniéndonos a pensar en eso, pues también pues supongo que vamos a estar con ese corazón de ver a todos los que tenemos, pues a los que amamos allí con nosotros, esperando que también puedan ser llamados. Y pues cuando empiezo a pensar esto y empiezo a ver que pues lo más regio es primeramente pues poder abrazar a Dios, pues también quisiera que pues estar con todos mis hermanos, con todos los que amamos, con todos los que pues estamos siempre, y poder estar ahí. Pero qué triste sería que ese día pues no aparezca uno, o que alguien pues se haya quedado como que fuera. Y creo que sería un día, pues por mucho que estén la mayoría o que estén todos los demás, si tan solo uno se perdiera sería fatal. Y pues eso tenemos que pensar en este tiempo, cuando empezamos a ver estas cosas y empezamos a ver que nuestros hermanos empiezan a escuchar al error. Pues tengamos cuidado, porque quizás estamos viendo que alguien está tropezando y nosotros pues estamos en nuestro mundo igual haciendo las cosas, pero pues ese hermano necesita de nosotros. Y eso no significa que pues nosotros vayamos necesariamente a tener que hablarle, a menos que pues sea una orden específica del Eterno. Yo creo que significa pues que ante todo que lo guardemos en oración, que estemos allí y entendamos de que nuestra lucha no es contra esa persona, no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que están pues allá al acecho queriendo devorar a nuestros hermanos. Así que en este tiempo, entendiendo todo esto, entendiendo que hay pues solo dos posibilidades: o que escuchamos el error o escuchamos al Espíritu de Dios, pues decidamos bien detrás de quién ir. Pues ahí donde están, pues vamos a orar. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecido, Señor, por todo lo que hemos estado viendo en este día. Papá, la verdad es que muchas veces, en lugar de escucharte a ti, en lugar de escuchar tu voz, papá, nos hemos desviado, escuchando nuestro corazón, escuchando pues básicamente el error, Señor, que muchas veces se disfraza con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros pensamos. Te pedimos el día de hoy perdón, Señor, por no escuchar tu voz, por no hacer tu voluntad, por no entender, Señor, que aún la naturaleza misma nos habla, nos muestra, Señor, todas las cosas. No quisiéramos, Señor, ser como ese león, Señor, que se deje atrapar, que muchas veces, Señor, me siento mal por lo que me dicen. Siento que nadie está a mi lado, que nadie está conmigo, y me alejo, papá. Te pido perdón, Señor, por este tiempo para hacer. También te pido perdón, Señor, porque he visto muchas veces personas que se han alejado y pues no he hecho nada, papá. Simplemente me he enojado. Y así como han dicho, en lugar de ir y ayudar a la persona, muchas veces lo que he hecho es como que golpearla, protestar contra esa persona. Se me ha llenado también la boca, Señor, de tanta crítica, de tantas cosas que no he entendido, papá, que tu voluntad es otra. No he entendido, Señor, lo que tú dices, que perdonemos, Señor, aún al enemigo, que llevemos la carga del otro, papá. No he entendido, Padre amado, todas estas cosas. Y te pido perdón en este día por ser primeramente una persona, Señor, que tiene tanta autocompasión, que piensa que todo gira alrededor de uno. Y también por ser una persona que no tiene misericordia, porque no ve a su prójimo, Padre amado. Enséñame a amar a mi prójimo, papá.
no como a ellos les place ni como yo quisiera, sino como verdaderamente tú quieres, Padre amado. Que yo pueda entender tu palabra, que yo pueda aprender de ti y hacer tu voluntad con tu poder. Enséñame, Padre amado, enséñame a buscarte. Enséñame a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada vida, a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, en este tiempo que tú me enseñes a vivir una vida kadosh, apartadito para ti, Señor. Una vida no de un rato, Señor, no de una vez a la semana. Una vida entera, papá, que cada respirar, Señor, yo pueda entender que si no eres tú, yo no respiro, Padre. Que sea lo primero que piense al levantarme en la mañana. Que seas lo último que piense al acostarme por la noche. Que pueda, Señor, sentir tu corazón y pueda ver, Señor, aún lo que pasa con mis hermanos y no esté indiferente a lo que les va pasando. Que pueda sentir esa empatía, papá. Que pueda sentir, ¿verdad?, ese amor que tú tienes. Que en este tiempo, Señor, mi corazón sea mudado y que empiece, Señor, a ser un corazón de carne, un corazoncito que te alabe, que te siga. Papá, reconozco el día de hoy que ha habido muchas personas, Señor, contra las que yo he protestado, contra las que yo he dicho, Señor, cosas, papá, y no he entendido. Que pues debía orar por ellas, que debía entender todas estas cosas, que estaba siendo atacada esa persona, Señor, y muchas veces yo me he ido contra esa persona, papá, sin entender que mi lucha no es contra esa vida, sin entender que mi lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y en este día me paro aquí en el nombre de Yeshua. Y oígame bien ustedes, hombres fuertes, oíganme bien: celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, atadura, orgullo, anticristo, sordomudo, enfermedad, en el nombre de Yeshua, sueltan nuestras vidas, sueltan mi familia, sueltan mi vida, los atos yo fuera, ¡sal ahora! Suelta mis hermanos en el nombre de Yeshua, sueltas toda mi vida, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo demonio inmundo, cualquiera sea tu nombre, en el nombre de Yeshua, sueltas ahora mi vida, sueltas mi consciente, sueltas mi inconsciente, sueltas la línea de represión, sueltas mi hipotálamo, te atamos, te echamos fuera, sal ahora en el nombre de Yeshua, sueltas nuestras vidas, sueltas, no tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Yeshua, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta mi vida, suelta mi familia, suelta mi casa, suelta mis hermanos, suelta a cada hermano que está escuchando la radio en el nombre de Yeshua. No tienes lugar en sus vidas, ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, porque hoy somos libres. Y hoy también, Señor, desatamos a cada uno de mis hermanos de los que he protestado, papá. Te pido perdón por haber protestado, Señor, y en el nombre de Yeshua, Señor, desatamos también esas vidas. Y te pedimos, Señor, que en esas vidas, Padre, tú puedas hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a orar, papá. Que nosotros podamos sentir, Señor, ese amor genuino por cada uno de mis hermanos. Y que podamos ver, Señor, en qué están fallando. Y que podamos orar, Señor, y que no solamente los critiquemos, sino que entendamos, Señor, y que podamos ayudarlos, Señor, que podamos orar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre amado. El día de hoy te pedimos perdón, Señor, por cada persona, Señor, que ha sido de tus hijos desobedientes, por cada personita, Señor, ahí por los hijos de Ismael, por los hijos de Saúl, aún por los hijos de Rubén, de Dan, Señor, que no han hecho tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos perdón, Padre amado, por todas esas vidas, papá. Que todos puedan conocerte realmente, papá. Te pedimos, Señor, aún, Señor, que tú puedas tocar a personas, Señor, que están allí, Señor, sin saber qué hacer, dónde ir, papá. Te pedimos, Señor, que tú les muestres, Señor, el camino, pues, a ser injertados en tu pueblo, en Israel. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial. Papá, el día de hoy te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Y oíganme bien ustedes, cielo, tierra, mares, recursos naturales, recursos minerales. En el nombre de Yeshua desatamos a la creación para alabar al Rey de Reyes. Porque el único digno de alabanza, el único digno de loor eres tú, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre, papito amado? Si de verdad, al simplemente respirar,
podemos ver tu gloria, papá. Si tú no estás, no hay vida. Si tú no estás, no hay nada, papá. El día de hoy te pido, Señor, que aún mis hermanos, Señor, que puede que no estén respirando realmente, Señor, porque en su espíritu, Señor, ya han perdido, Señor, esa capacidad de respirarte, papá. Te pido, Señor, una sanidad completa, aun que sus muertos, Señor, vivientes resuciten, porque hay mucha gente, papá, que en este tiempo, Señor, está así. Por aquellos, Señor, que se han alejado de la manada, que se han alejado, Señor. Te pedimos, Señor, que los traigas con lazos de amor, papá. Ayúdanos, Señor, a orar genuinamente por ellos, papá. Te pedimos por cada uno de ellos, papá, que los toques, Señor, y que los cures y que vendes sus heridas, Señor, porque tú vas por esa ovejita, por la ovejita perdida, Señor. No importa, Señor, si esa ovejita, Señor, se ha ido, si se ha apartado, Señor, tú vas y la buscas, la traes a esa con la patita quebrada, Señor, y la curas, papá. Y en este día yo sé que tú estás curando, Señor, esas ovejitas, las estás trayendo a tu redil, Señor. Y te pedimos en este tiempo que nosotros no seamos indiferentes, sino que de verdad oigamos tu voz y hagamos tu voluntad. Gracias, eterno, gracias, Padre Celestial. Y oíganme bien ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas. Porque viene una gran redención de almas y estén atentos a oír la voz del Eterno. Gracias, Padre Celestial. Encomendamos, Señor, en tus manos toda nuestra vida y que todo lo que vayamos a hacer esté contigo. Gracias, Papito Santo. Gracias, Dios eterno. Te adoramos, bendecimos tu santo nombre. Te bendecimos, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Yeshua, Señor, te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, pues decirles a todos ustedes que Dios les bendiga, muchas, pero muchas bendiciones, mis hermanos, a cada uno de los que están con nosotros. Bueno, pues en este tiempo hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo pues en el que el Eterno nos ha estado tocando. Y que pues decirles a todos ustedes que Dios les bendiga, mis hermanos. Pues sabemos que hay muchos que están pues en diferentes lugares. Que Dios les bendiga. Y pues ¿cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? Pues yo sé que ahí están diciendo gloria a Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y un grito de júbilo. Bueno, pues ahí dando una vueltita, adorando al Señor, alabando, y pues ya nos despedimos. Que Dios les bendiga, mis amados, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les bendecimos, pues, y decirles a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues, por primera vez, que no se olviden de darles un like a la página. Pues a todos ustedes decirles también que mi mamá ha estado con pues también con algunas consejerías y demás, y que Dios les bendiga, y pues que cada tiempo nosotros entendamos que Dios tiene pues muchas cosas para nosotros. Y bueno, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y nos vamos ya despidiendo de todos ustedes. Pues ahí tenemos a la familia de mi hermano George. Que Dios les bendiga, hermano George, bendiciones, su despedida. Bendiciones, pues, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones a mi hermano George, a mi hermana Bea, a cada uno de ellos. Pues que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y bendiciones pues a mi pequeña Tessa, a Mayra, a Anthony, a todos ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En Yeshua. Amén. Bendiciones. Y bendecimos también a mi hermano Ismael. Que Dios les bendiga, hermano Ismael, bendiciones. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga en Yeshua. Bendiciones y bendiciones también pues ahí a Alanis, a Belén, a Eli. Que Dios les bendiga, hermanas, bendiciones. Bendiciones, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Y bendecimos también pues ahí a la familia Murillo Ayala. Que Dios les bendiga.
Bendiciones, Amparo, hermanos, bendiciones. Se les bendiga esta mañana. Daniel, en bendiciones, tía, Jesús. bendiciones en Jesús, tío, bendiciones, bendiciones en Jesús. En Yeshua, Benjamín, En Davidchito, JJ, Sarita, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, Amén, hermana Amparito. bendiciones. Y bendecimos también pues a Sare y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Y bendecimos también pues ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Bendecimos pues ahí a mi tío Guillermo, a mi tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Bendiciones pues a cada uno de ellos, que Dios les bendiga. Y también pues a la familia, pues mi hermana Norca, que Dios te bendiga, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita y queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches, Shabua Top en Yeshua. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendecimos también pues ahí a mi tía Luisa, bendiciones. Muchas bendiciones, pues tía, que Dios te bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos pues a todas las familias que están con nosotros ahí, a la familia pues Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a pues la familia pues de mi hermano Henry, que Dios les bendiga, la familia Paredes Guayas, que Dios les rebendiga, bendiciones mis hermanos. Bendiciones pues también a cada una de las familias que están con nosotros, la familia López Tito, que Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones también a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones pues allí en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendiciones pues también a Helen Pérez, a sus hijos, que Dios les bendiga mis hermanos, a Luis, bendiciones, que Dios te bendiga. Bendecir también allá en Chayapata a toda la familia Gómez Ayala, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones pues a toda la familia Gómez Ayala, que Dios le bendiga. Bendiciones mis hermanos, bendiciones pues ahí tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Lucy, bendiciones, tía Hilda, tía Mari, que Dios les bendiga. En Yeshua, mis hermanos, bendiciones también a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga ahí a las pequeñas. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, tío Juan, tía Gudi, bendiciones a toda, pero toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, a la familia pues Choque González, a la familia Cayaguara, allá en Cochabamba, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bendecir también a mi hermana Zulema Paredes, bendecir también pues a mi hermana, pues a cada uno de mis hermanos que están allá, a la familia Canaviri también allá en Chayapata, de que Dios les bendiga, muchas bendiciones, a cada una de mis hermanos, mi hermana Berta Canaviri, bendiciones, bendiciones a todas las personitas que están con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.